La Convención de Viena. La denominada Convención de Viena entró en vigor a principios de 1980. ¿Qué es? Es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compra-venta de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional y que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. En la actualidad, la Convención de Viena es un acuerdo suscrito por más de 80 países del mundo. De forma sencilla, este gran pacto consiste en la exigencia que tiene el vendedor de transmitirle al comprador la propiedad de las mercancías libres de cargo. Esto se debe a que de esta manera se evita entrar en conflicto con otras tradiciones legales, las cuales podrían haber obstaculizado una normativa internacional como la de la Convención de Viena. Antecedentes. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue aprobada en 1969 y entró en vigor 11 años después. Ella define como tratado al acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Es claro, por tanto, que regula los acuerdos entre Estados. Esta convención de 1986 intenta cubrir el vacío legal dejado por la anterior convención en cuanto a los acuerdos entre Estados y organizaciones internacionales o entre estas organizaciones entre sí. Objetivo y características. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales no tiene carácter retroactivo, es decir, no afecta a los tratados suscritos con anterioridad a ella. En aquellos casos no contemplados en la Convención, las normas de derecho internacional continúan rigiendo tales cuestiones. Finalidad. La finalidad de esta convención es prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compra-venta internacional de mercancías, por lo que contribuye notablemente a dar seguridad jurídica a los intercambios comerciales y a reducir los gastos de las operaciones. Acuerdos. Solo es aplicable a tratados entre Estados. Sin embargo, dispone que no afecta el valor de otros acuerdos internacionales no regulados por la misma. Por ejemplo, los celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. No tiene carácter retroactivo. La capacidad para perfeccionar un tratado se basa únicamente en las normas de las organizaciones o naciones implicadas. En la gran mayoría de ocasiones, la totalidad de las normas relativas a un tratado dependen exclusivamente de la regulación incluida en el mismo tratado. Cualquier intento de violación de un tratado por las partes implicadas queda prohibido aunque se le lleve a cabo antes de la puesta en vigor de este. Si un tratado es firmado por un representante aparente de una organización, pero careciendo de los poderes de representación necesarios, el tratado queda anulado, a no ser de que la organización decidida que está de acuerdo con él. Si un tratado fue realizado incurriendo en error verificable, queda igualmente anulado. El problema de la interpretación de las normas comerciales. La Convención de Viena se puso en marcha para minimizar las posibles interpretaciones en las relaciones comerciales de compra-venta. En este sentido, la Convención de Viena no dice cómo se deben interpretar las normas, sino que hace hincapié en los principios generales que deben regir las relaciones comerciales. Así, la dimensión internacional de este acuerdo hace que un juez de un país determinado no pueda interpretar las disposiciones según el significado de su ordenamiento jurídico interno, sino que debe tener presente su carácter internacional. Particularidades de la Convención de Viena. Los contratos de compra-venta se refieren al suministro de mercaderías sujetas a manufactura y por lo tanto no son aplicables a la compra-venta de mercaderías
para uso privado, a títulos de comercio o a subasta de bienes. El contenido de la Convención de Viena tiene el propósito de promover la uniformidad de las relaciones comerciales y favorecer la compra-venta en su dimensión transnacional. Los contratos solamente tendrán efecto y validez si son conocidos por las partes implicadas. El vendedor de una de las mercaderías está obligado a entregarlas según lo establecido por el contrato, de manera claramente identificadas y con la correspondiente documentación. Asimismo, se especifican las responsabilidades que deben asumir el vendedor en relación al envasado, al transporte y a la seguridad de las mercancías. Por otro lado, el comprador tiene que cumplir una serie de obligaciones relacionadas con el examen de las mercancías, los plazos de pago y la conformidad de la recepción de las mercaderías. Por último, se especifican aquellos derechos y acciones legales que se pueden promover en caso de incumplimiento de un contrato. Relación de la Convención con el derecho internacional privado y con el derecho interno existente. La Convención sobre la compra-venta es únicamente aplicable a las operaciones internacionales y su vigencia impide que los contratos que entran en su ámbito de aplicación se rijan por reglas de derecho internacional privado. Los contratos internacionales que no entren en el ámbito de aplicación de la Convención, así como los contratos en los que las partes hayan convenido en la aplicación de otra ley, no se verán afectadas por la Convención. Los contratos de compra-venta puramente nacionales tampoco se verán afectados por la Convención y seguirán rigiéndose por el derecho interno.